Hola, me llamo Andrea y yo me ex... yo me... Hola, me llamo María José y yo me... Hola, me llamo Sandra y yo me... Según el artículo 20 de la Constitución Española de 1978, se reconoce el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. La libertad de expresión, como término propio, comenzó a utilizarse a partir de la Ilustración, convirtiéndose en premisa de filósofos como Montesquieu o Voltaire, que abogaban por ella como un avance en la sociedad humana del derecho y la democracia. Con la avenencia de esta idea de expresión y opinión, los ciudadanos comenzaron a tomar conciencia de su actuación en los ámbitos sociales, pidiendo y exigiendo, en muchos casos, esta libertad, provocando, a lo largo de la historia, revoluciones que pedían la implantación de derechos que permitieran al ciudadano hacerse oír, como la Guerra de la Independencia de Estados Unidos o la Revolución Francesa de 1789, la cual acabó con la dominancia del antiguo régimen y aportó uno de los documentos más importantes del ser humano, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, siendo esta la base de todas las declaraciones posteriores firmadas a lo largo del siglo XIX y XX, como fue la Declaración de las Naciones Unidas de 1942, la Carta de la ONU de 1946 y como base esencial en nuestros días la Declaración Universal de Derechos Humanos firmada en 1948. En España tenemos la Constitución de 1978, que en su artículo 20 regula, como hemos comentado, la libertad de expresión y de opinión. También tenemos la Carta Fundamental de Derechos Humanos, que en sus artículos 18 y 19 regula el mismo derecho a todos los individuos y establece que no pueden ser perseguidos ni molestados por expresar su opinión, ni tampoco pueden tener límites en el derecho. Además, en España tenemos la ley de prensa e imprenta, en la cual se establece una protección a los menores, de forma que su imagen y su voz no podrá ser publicada sin el consentimiento de los mismos o de su representante legal o de sus padres. En el año 1945 se promulgó la Ley del Fuero de los Españoles, dando lugar a una dura represión franquista que duraría hasta la muerte del dictador en noviembre de 1975. El castellano era la única lengua permitida en todo el territorio español. Los partidos políticos, sindicatos y periódicos no afines al régimen estaban prohibidos y perseguidos. Se estableció un férreo sistema de censura en todos los medios de comunicación, principalmente la radio y televisión. La literatura, poesía, canciones, artes plásticas, cine y teatro fueron las principales víctimas de una doble censura civil y eclesiástica, siendo el Estado el que promulgaba una única estructura cultural, donde destacaba la educación ligada a la familia tradicional y la Iglesia católica, siendo perseguida ferozmente cualquier actitud que no se ajustara a ese modelo franquista, como la homosexualidad, la república o la práctica de otras religiones. El exilio y el fusilamiento de muchos intelectuales constituían ejemplos de terror para subsanar cualquier comportamiento social que no se ajustara al impuesto por el régimen, como fue el caso del poeta García Lorca y los escritores Vicente Alexander o Antonio Machado, entre muchos otros. La JONS, como partido único del régimen, castigaba severamente a aquellos que se opusieran al mismo. Con la ley de depuración, todos los que fueran o sintieran afiliación a la República eran despedidos inmediatamente y vetados de realizar muchos puestos de trabajo, siendo tachados de rojos y sindicalistas. Sin embargo, en los años 70, con Franco enfermo y débil, comenzaron a surgir movilizaciones obreras y estudiantiles, e incluso religiosas, como la democracia cristiana, opuestas al régimen. El avanzado estado de senilidad de Franco y las movilizaciones sociales emergentes denotaron que la sociedad quería cambiar la situación del país y exigir derechos y libertades. Sin embargo, Franco juró no aceptar dichos cambios, seguro de que sus ideales y sistemas perdurarían durante toda su vida y después de ella. Españoles, Franco ha muerto.
Tras la muerte de Franco en 1975, comenzó un proceso de transición hacia la democracia, guiada por el rey Juan Carlos I, puesto en el trono aceptando los términos de la legislación franquista, que sin embargo acabó desmantelando a favor de un papel democrático y más liberal, acabando definitivamente con aquella represión que asoló a España durante 30 años. En 1975 comenzó la transición española, periodo histórico en el que España pasó a erigirse por una constitución donde recogía un Estado social y democrático de derecho. En la política surgió una oposición que pretendía acabar con el sistema político impuesto durante la dictadura, como la coordinación democrática. Se elaboraron las leyes fundamentales del movimiento y el Partido Republicano volvía a ganar fuerza. Se suprimieron muchas leyes que imponían la censura, apareciendo otras más liberales, como el Real Decreto Ley 24/1977 del 1 de abril. La nueva ley de prensa se encargaba de desmantelar formalmente la estructura de medios de comunicación al servicio del movimiento, adscribiéndolos a un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Información y Turismo. En los años 80 se dieron una serie de movimientos reivindicativos, como fueron los movimientos ecologistas, feministas, aquellos englobados en la comunidad LGTB, y además surgieron nuevas formas de vida innovadoras que ya no estaban sujetas al marco tradicional, como fueron los movimientos hippie o pacifistas, entre otros. Incurren en delito aquellos actos que vulneren la intimidad personal, el derecho al honor y a la propia imagen de las personas. En la informática también es delito la difusión de información de terceros sin consentimiento previo del titular, así como la utilización de insultos o lenguaje soez. Según la Agencia de Protección de Datos, cada año se producen decenas de robos de información por Internet, incurriendo en un delito tipificado por el Código Penal, recogido en las sanciones impuestas por la Ley Orgánica 10/1995 del 24 de noviembre. Cada año, cerca de 1 millón de personas son víctimas de un delito informático. Internet es un territorio sin ley. El 95% de los delitos relacionados con las nuevas tecnologías, la llamada cibercriminalidad, queda impune. Recientemente, el Cuerpo Nacional de Policía ha hecho público un ambicioso plan estratégico que pretende abordar a este cuerpo a los nuevos delitos tecnológicos y que ha sido bautizado con el nombre de Proyecto Policía 3.0. El 13 de julio de 2007, Wikileaks publicó un vídeo inédito en cuyas imágenes se podían apreciar a unos soldados estadounidenses disparando a reporteros de Irak, comenzando así un camino de verdad informativa que mostró al mundo entero las imágenes secretas del ejército de Estados Unidos. Sin embargo, alrededor del mundo aún existen muchas represiones en la libertad de expresión, dependiendo de la sociedad, la cultura o el gobierno. Так как наша страна очень молодая, я думаю, что практика вмешательства политических организаций в масс-медиа все-таки существует в какой-то степени, даже может быть. Si la prensa se encuentra politizada en Perú, pues yo creo que sí. Especialmente cuando hay periodo electoral. Allí se ve más plagado lo que es la politización. Es muy lamentable ahora que justo hace unos meses hemos vivido un momento electoral, que ha sido toda la cobertura regional y local. Se ha visto la prensa muy enrollada en eso, muy parcializada, muy dinamizada, pero solamente para ciertos sectores de partidos políticos. Entonces yo sí considero que en Perú la prensa se encuentra politizada. La Ley Mordaza, también conocida como Ley de Seguridad Ciudadana, actúa y sanciona las manifestaciones en infraestructuras de servicios públicos, movimientos que impidan desahucio, las manifestaciones frente a la sede del Congreso, del Senado o del Parlamento Autonómico. Impuesta al PP, sigue ocasionando multitud de protestas contra la misma, clasificándolas de controladoras de la libertad de las personas y de sus derechos de manifestarse y reivindicarse. Pues desde el punto de vista de que limita un poco la libertad de expresión,
Pues decir que la libertad de expresión tampoco es abarcarlo todo, es decir, tiene que haber un límite acorde con la mayoría, la voluntad de lo que quiere la mayoría, básicamente. Y luego aparte, además de todo lo que se está hablando de lo del Congreso y eso, no solo es eso, la ley Mordaza, sino que abarca muchas más cosas, como por ejemplo regula nuevas cosas como los láseres, apuntar a los de los aviones con los láseres o a la gente con la carretera. Luego se incrementan las sanciones, se da más valor a las fuerzas a las declaraciones de las fuerzas de seguridad. Son muchas cosas que no solo hay que limitarse a eso. Pues yo estoy de acuerdo con la ley Mordaza porque a mí no me parece bien que un grupo de personas vayan a un puesto de trabajo a liártela. Creo que está bien que se diga lo que se piensa, lo que se ha hecho mal, pero de una manera pacífica, porque hay forma de decir las cosas. A mí no me gustaría que en mi trabajo vinieran y quemando cosas y de esa manera a mí no me gustaría. Pues no estoy de acuerdo con la ley Mordaza en el sentido de que tenemos todo el derecho de manifestarnos y toda la libertad donde queramos, pero lo que sí considero es que debemos hacerlo de forma respetuosa con el resto de las personas, de forma pacífica y sobre todo teniendo en cuenta a los que no están de acuerdo con la manifestación o no quieren manifestarse. Mientras que haya respeto, yo supongo que no habrá ningún problema. Gente y más gente. La manifestación ha colapsado el centro de París. El 7 de enero de 2015, el mundo quedó conmocionado ante los atentados ocurridos en Charlie Hebdo, semanario parisino de izquierdas, cuando el periódico publicó una serie de caricaturas de carácter burlesco de la figura de Mahoma, provocando la indignación de una gran mayoría de musulmanes, principalmente extremistas, provocando un atentado donde murieron 12 personas, entre los que se encontraban dibujantes y periodistas. La conmoción de dicho suceso provocó la mayor manifestación jamás contada, al grito de "Yo soy Charlie", y bajo la premisa de defender la libertad de expresión, los ciudadanos reivindican la necesidad de luchar por un mundo desprovisto del terrorismo. Informa al político que es político, y promete, con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este informativo que recibe, informado en el pueblo decide, y redimido lo convierte en censura, desdicha basura. ¿Qué hay quien intente opinar en el mundo de la gente? Opina el filósofo, el líder, el humanista, el político, que más pensamiento nos ofrece. Opina el pueblo que padece su silencio y su miedo a no ser escuchado por los que su libertad retienen. Se expresa el que a censurar empieza, delimitando con su poder a la gente. Se expresa el que afana y pretende, el que a los demás agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos creen poder expresar lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo informo que estoy aquí, de estas palabras expresando, y opino que en otros estados solo vi a gente unida por sus libertades luchando. ¿Qué es la libertad? Un derecho. ¿Qué es la expresión? Un fundamento, una realidad, un objetivo en proceso, y el mayor bien es pequeño, que toda la gente es libre de expresarse y las opiniones son porque yo me expreso.